Buenas tardes, jóvenes y señoritas del CETPRO, Juana María Condesa. El día de hoy, jueves 12 de noviembre, damos inicio a una nueva actividad de aprendizaje. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Hoy vamos a aprender a dar formato a una fecha, así también vamos a utilizar lo que es una máscara de entrada en una fecha, ¿sí? Pero ¿qué es en sí una máscara de entrada en Access? Una máscara de entrada es una cadena de caracteres que define el formato de los valores de entrada válidos. Se puede usar en campos de tabla o de consulta y en controles de formulario o de informe. La máscara de entrada se almacenan como una propiedad de objeto, ¿sí? Pero lo vamos a ver en la práctica para que podamos entender este concepto de lo que es una máscara de entrada en Access, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro programa, hacemos doble clic. Ahora vamos a abrir la tabla de la base de datos, ¿sí? Nos vamos a abrir, yo aquí en mi PC voy a buscar la unidad, en este caso en mi USB tengo aquí base de datos y voy a escoger base de datos alumnos y voy a abrir una base de datos que yo ya he creado anteriormente, ¿no? Aquí tengo mi base de datos de la tabla alumnos, ¿sí? Entonces, aquí me voy yo a vista diseño. Si nosotros vemos aquí en el archivo, aquí en la parte inferior tenemos ver, tenemos dos opciones. Vista hoja de datos es la que estamos viendo en la actualidad, la base de datos, sus campos, los nombres, los registros llenados, ¿sí? Estamos viendo en una vista hoja de datos. Pero si nosotros hacemos clic en vista diseño, nosotros vamos a poder ver los nombres de los campos y los tipos de datos, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver. Entonces aquí podemos ver a nuestra base de datos de dos formas: vista hoja de datos y vamos a ver vista diseño, ¿sí? Nosotros ahorita necesitamos la vista de diseño. ¿Por qué? Porque lo primero que vamos a hacer es vamos a darle un formato a un campo. En este caso vamos a darle formato al campo fecha. Seleccionamos aquí fecha de nacimiento. Le hemos puesto en tipo de datos fecha y hora, ¿sí? Entonces le vamos a dar un formato, o sea, cómo nos va a mostrar la fecha en la base de datos, de qué formato, ¿no? En qué formato, cómo, ¿sí? Entonces nos vamos acá donde dice formato, dice fecha corta, ¿no? Le hemos puesto fecha corta, pero si hacemos clic aquí en el lado derecho, ¿no? Ahí podemos ver una lista desplegable, fíjense. Aquí podemos elegir qué formato con qué formato vamos a visualizar la fecha, ¿sí? Aquí podemos ver con qué formato vamos a visualizar la fecha. Tenemos fecha general, fecha larga, fecha mediana, fecha corta. Inclusive hay la hora más, pero por el momento solamente vamos a ver lo que es referido a, hemos dicho, fechas, ¿no? Entonces, fecha general, fecha larga, fecha mediana, fecha corta. Vamos a poner fecha corta. Miren, me va a mostrar el 12 de noviembre de 2015. En este caso es el formato, ¿no? Donde va primero el día, luego el mes, luego el año, ¿sí? Si nosotros ponemos fecha mediana, entonces ya no va con slash, sino va con guiones, ¿sí? Y el escrito, el nombre del mes, las primeras letras, no noviembre, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí fecha larga, también mire,
ponen el día, ¿no? El mes y el año. ¿Sí? Entonces, ese es el formato que nosotros le podemos dar a la fecha en una base de datos. Lo podemos hacer de esta forma. Vamos a poner, por ejemplo, fecha mediana, ¿sí? Fecha mediana. Entonces, aquí donde dice formato, fíjense, cuando yo he elegido fecha mediana, me ha aparecido aquí un icono. Si yo hago clic en este icono, me sale dos opciones. Actualizar formato siempre que se utilice fecha de nacimiento o ayuda sobre la propagación de las propiedades del campo. Entonces, actualizar formato vamos a elegir siempre que se utilice fecha de nacimiento, ¿sí? Que siempre que se utilice fecha de nacimiento va a tener este tipo de formato. Hacemos clic. No fue necesario actualizar ningún objeto porque yo ya lo hice anteriormente, ¿no? Pero esa es la forma como nosotros podemos darle un formato a una fecha, ¿ya? Entonces, vamos a ver aquí, nos vamos a vista de datos, dice, primero debe guardar, dice, sí, lo guardamos, y fíjense, hemos elegido con guiones, y nos muestra aquí en fecha con los guiones, el formato con los guiones. Vamos a ver con otro formato, ¿sí? Entonces, nos vamos aquí a ver vista diseño, como les hemos dicho, ya, seleccionamos fecha de nacimiento, nos vamos a formato, vamos a seleccionar aquí, vamos a poner fecha corta, ¿sí? Fecha corta, aquí a actualizar formato, siempre que se utilice fecha de nacimiento, dice aceptar. Nos vamos a ver si efectivamente ha cambiado el formato de nuestra fecha. Nos vamos a vista, dice, desea guardarla, sí. Fíjense que el formato ha cambiado, ahora tenemos con slash, ¿sí? Antes lo teníamos con guiones. Y esa es la forma con la cual nosotros podemos darle un formato a lo que es la fecha mediana. Vamos a probar con fecha mediana, ¿sí? Entonces aquí le damos a actualizar formato, aceptar. Nos vamos a ver si estamos en lista, desea guardar, sí, y fíjense que también nos ha cambiado el formato de la fecha. Esa es la forma que nosotros podemos hacer uso de lo que es el formato en una fecha. ¿Qué más vamos a aprender el día de hoy? Vamos a aprender a darle una máscara a esta fecha también, ¿sí? Entonces vamos a aprender a darle una máscara. Para ello nos vamos a vista diseño. Aquí en vista diseño ya hemos realizado lo que es darle un formato a la fecha, ¿sí? Ahora vamos a utilizar lo que es máscara de entrada. Fíjense aquí, seleccionamos, dice máscara de entrada. Entonces seleccionamos máscara de entrada. Clic aquí en el lado derecho, tenemos tres puntitos. ¿Sí? Nos pide guardar. A ver, hacemos clic. Dice asistente para máscaras de entrada. ¿Qué máscara de entrada es la adecuada para el aspecto que desea dar a los datos? O sea, con que la máscara significa que es la forma como nosotros, el formato como nosotros vamos a ingresar lo que es fecha u hora, ¿no? En este caso estamos hablando de fecha, ¿no? Si nosotros le colocamos esta máscara, no vamos a poder darle otro formato, ¿sí? Sino el de la máscara, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, aquí tenemos, dice, máscaras de entrada. Dice, ¿qué máscara de entrada es la adecuada para el aspecto que desea dar a los datos? Para ver cómo funciona una máscara, seleccionada, dice, utilice el cuadro probar. Dice, para cambiar la lista máscara de entrada, haga clic en el botón modificar. Entonces, máscara de entrada y aspecto de los datos, ¿sí? Fecha corta, fíjense que es con slash. El día primero, el mes, el año, ¿sí? Ese va a ser
el formato de la máscara, ¿ya? Fecha mediana me va a botar así 27 de septiembre y el año, ¿sí? O también, si ponemos en probar, por ejemplo, vamos a utilizar fecha corta, probar. Aquí en probar nosotros también podemos hacer clic y fíjense que nos ha mostrado el formato, cómo vamos a ingresar lo que es la fecha, ¿sí? ¿Ya? Por ejemplo, voy a colocar 12, ¿no? Aquí 12 del 03 del, ¿sí? ¿Ya? Vamos a ver, hemos probado cómo, ¿no? Podemos elegir cualquiera de ellos. Siguiente, asistente para máscaras de entrada, nos dice, ¿desean cambiar la máscara de entrada? Nombre de la máscara de entrada se llama fecha corta. Máscara de entrada, esta va a ser la forma como vamos a poder ingresar lo que es la fecha. ¿Qué carácter marcador de posición desea que muestre el campo? Los marcadores de posición se reemplazan al escribir datos en el campo. El carácter del marcador, aquí hay varios, se refiere a que si nosotros no hemos llenado uno de los datos, ya sea mes, año, entonces qué carácter, qué va a marcar, ¿no? Indicando que debemos llenar ese espacio, ¿no? Se refiere a eso. Por defecto vota lo que es este guión, ¿no? Pero nosotros podemos elegir arroba o podemos elegir cualquiera de ellos, ¿sí? Vamos a elegir por el momento arroba, ¿no? Vamos a probar, dije arroba, así va a mostrar si es que cuando está vacío, ¿no? El campo hasta que nosotros llenemos. Siguiente, nos vamos y finalizar, ¿sí? Y aquí nos sale la máscara de entrada, como va a ser nuestra máscara, y el arroba en caso de que el campo no lo llenemos correctamente. Vamos a probar, ¿sí? Entonces, nos vamos aquí a ver vista hoja de datos, desea guardar ahora, sí, guardamos los cambios. Entonces, aquí vamos a hacer un nuevo ingreso. Por ejemplo, tenemos nombres, vamos a poner Flavio, a ver, Flavio, a ver, voy a poner pura mayúsculas, Flavio Hernán, Flavio Hernán Cruz Talavera, ¿ya? Fecha de nacimiento, ¿no? Fíjense, ahí tenemos la máscara de entrada. Entonces, nosotros tenemos que colocar el día, por ejemplo, vamos a colocar 15 del 09, la máscara. Fíjense que en este caso hemos puesto que le vamos a poner 2020 completo, ¿sí? Entonces tenemos que llenar. Si por ave no llenamos un campo, fíjense cómo se muestra. Y nosotros, si deseamos ahora guardar los cambios, ¿qué me dice? El valor que ha especificado no es adecuado para la máscara de entrada. Especifica este campo. O sea, nos dice que debemos colocar el campo como lo que es, ¿sí? Y si no, nos va a seguir botando error, ¿ya? Entonces, esta es la forma de cómo crear una máscara, ¿sí? Dependiendo, ¿para qué? Con el propósito de que no se cambie este formato de fecha, hora o no, de acuerdo a la máscara que vamos a realizar, ¿sí? Lo que tenemos que hacer, jóvenes, el día de hoy, la tarea es practicar, ¿sí? Practiquemos dándole formato a una fecha y dándole
colocando una máscara de entrada a una fecha, ¿no? Entonces, la práctica que ustedes van a realizar, simplemente le toman una captura de pantalla, ¿no? Y lo ponen en lo que es la tarea, ¿sí? Eso es por el día de hoy, jóvenes, es la práctica que tienen que realizar.